Sí, todo bien. ¿Sí ven la presentación? Sí. Sí, Bueno, bueno, entonces mira, ahí va llegando la gente y pues el que llegue los voy dejando entrar, ¿no? Pero comencemos porque tenemos que cubrir bastante tema. Eh, Hoy les voy a hablar de microfluidos, que es un tema que MIT hace muy bien y es un tema pues que le interesa mucho a gente de Monterrey Tech porque tiene que ver con aplicaciones biomédicas y tiene que ver con, digamos, universalidad de la salubridad, ¿sí? O sea, de cómo hacer que más gente tenga acceso a mejores servicios de salud, ¿no? Entonces, un país como México, pues eso, pues yo diría que en todos lados es importante, pero bueno, en México sé que tienen ese énfasis, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hablar es que los fluidos, los microfluidos son miniaturizados, pero no a la escala de lo que hablamos ayer. Si se acuerdan, hablamos de un transductor, ¿no? Y el grosor de eso, o sea, el alto del filme, pues, es del orden de una micra, ¿no? En este caso, para que yo diga que es un microfluido, las tuberías, ¿no? Tienen que mover del orden de microlitros y usualmente eso implica que el diámetro de la tubería es del orden de una fracción de milímetro, 100 micras, de ese orden, ¿no? Entonces, pues claramente, o sea, microfluidos no es que las tuberías sean de una micra. Si el micro tiene sentido en cuestión de contexto, ¿no? Entonces, un mililitro es un centímetro cúbico, eh, un microlitro sería 1000 veces menos, ¿no? Eso sería un cubito de un milímetro. Y un nanolitro sería 1000 veces menos y eso sería un cubo del orden de 100 micras. Esto también tiene que ver con que eh, los fluidos presentan fenómenos, por ejemplo, de viscosidad y entre más pequeño uno haga las cosas, pues va a poner ciertas dificultades, ¿no? Pero también es importante hablar que los fluidos es lo más abundante que hay en la naturaleza, ¿no? Cubre cuestiones como los líquidos, ¿no? Tiene que ver también los gases. Entonces, este dispositivo es una válvula, ¿no? Que está actuada, que es autorregulada, ¿no? Y también tiene que ver con plasmas, que los plasmas, de pronto he escuchado plasmas por la televisión de plasma y esto, pero la verdad es que los plasmas es el tipo de materia más común en el universo. O sea, plasmas, por ejemplo, las estrellas. O plasmas, no sé si han visto uno va, por ejemplo, en los centros comerciales y hay como unos tubos de luz que no sé cómo lo llaman ustedes coloquialmente, pero esos son, a veces les dicen que los luces halógenas y esto, pero esos tubos tienen dentro un plasma. Entonces, los plasmas es un estado de la materia en donde la materia está tan caliente que se disocia. Se disocia en iones positivos y en una nube de electrones. Y pues esto no es un gas, o sea, es claramente algo distinto porque los gases tienen comportamiento individual. O sea, si yo tengo un gas, básicamente la gran mayoría de interacciones yo las puedo describir como interacciones entre dos partículas. O sea, yo soy una molécula de gas y estoy volando y de pronto en algún momento me encuentro con otra y colisiono y eso. Entonces, la gran mayoría de cosas que pasan en un gas son individualistas, pero en un plasma tienen comportamiento colectivo. O sea, ellas se ponen de acuerdo y, digamos, aíslan el plasma de campos electromagnéticos o responden de una forma colectiva. Y por eso, pues, es un estado distinto a la materia, como decir, porque es distinto ser sólido y ser líquido. Bueno, porque eh, obedecen de forma muy distinta a los estímulos físicos. Um,
La verdad es que si bien hay dispositivos comerciales de éxito, en particular yo diría, están los sensores de presión que hablamos ayer y las impresoras inkjet. La verdad es que la gente no está excitada por eso, o sea, no le parece importante el campo por eso, o sea, le parece importante por lo que podría hacer, por la potencialidad. Y es esta idea de las ciencias de la vida, ¿no? Entonces les voy a mostrar un ejemplo de lo que podría hacer. Entonces, si ven el video, entonces fluimos el analito, una mezcla, y si ven que salen como dos balas, ¿no? Ahí al lado. Entonces, esto, pues, se dan cuenta que es una escala pequeña, es como una cruz, lo que en inglés se llamaría un junction, pero digamos en español mal traducido sería como una junta. Y pues esto se opera con campos eléctricos, con voltajes. Esto es un fenómeno que se llama electroforesis. Y pues lo que está mostrando es que yo tengo una mezcla y la puedo separar en sus constituyentes. En este caso la mezcla está hecha de dos tipos de moléculas y tú ves que pues, los estos se separan, ¿no? Y es la idea que les conté de cromatografía la vez pasada, que si pones a correr las moléculas similares se juntan. Entonces crean estos picos. Y pues claramente esto tiene una ventaja, ¿no? O sea, por un lado está eh, que esto es muy pequeño, o sea, necesitamos muy poca muestra. Y por otro lado está que esto se hace muy rápido. Esto es un video de alta velocidad, ¿sí? O sea, esto que parece que pasa una fracción de segundo realmente pasa en milisegundos, ¿sí? O sea, muy rápido. En comparación, si queremos hacer una separación, o sea, por ejemplo, ustedes van al doctor y dicen, ok, vamos, necesitamos medir tal cosa, yo qué sé, el colesterol, tienen que hacer una separación y esa separación se puede durar días. Tienen unas celdas gel y bueno, y esto, ¿no? Pero la idea es que eso no tiene que ser así y se puede miniaturizar, ¿no? Entonces, claramente esto tendría un una gran aplicabilidad. O sea, si en vez de que le saquen una jeringa de sangre, sea con una gota y que se demore hasta que le tenga el resultado en media hora, pues claro. Pero el problema ha sido qué tan repetible es la manufactura. Lo que van a ver es que la forma como se hace estándar los microfluidos es un tanto artesanal. Y créanme, hay gente que le ha gastado mucho tiempo y dinero a esto y no han encontrado cómo escalarlo. Entonces, hay otras opciones, ¿no? Como impresión 3D y esto, ¿no? Que gente como yo estamos explorando, pero lo que es estándar es una tecnología de micromoldeo que les voy a hablar hoy y se van a dar cuenta que es una cosa totalmente artesanal, o sea, que tiene bastante margen de error. Antes de hablar de eso, les quiero hacer énfasis que el que le diga que es experto en microfluidos está exagerando, ¿sí? O sea, microfluidos es un tema muy extenso y de pronto es experto en una cuestión así puntual, ¿no? Pero muy probablemente no sea experto en las N mil cosas que pueden pasar, ¿no? Entonces, por ejemplo, usemos la velocidad para describir el fluido. Entonces, lo primero que puede pasar es que esté quieto. Entonces, en este caso tiene que ver con la hidrostática y ahí básicamente el fluido sirve para comunicar presión. Entonces, esta es un ejemplo del sensor de presión. Entonces, ustedes acuerdan que esto está hecho de una membrana muy fina de silicio. Aquí están los piezoresistores que les había hablado. Y si se dan cuenta aquí por el ángulo, se dan cuenta que eso se hizo con una cosa con este baño de hidróxido de potasio, ¿no? Del KOH, que hace como estas pirámides invertidas, ¿no? Aquí está el ángulo. Bueno, pero ¿qué pasa si aumentamos la velocidad? Pues en ese caso, nosotros comparamos los efectos inerciales con los efectos viscosos. Y si los efectos viscosos ganan, eso básicamente
implica que el fluido está como bajo control y eso es lo que llamamos flujo laminar. Ese es el régimen en el que la gran mayoría de microfluidos opera, pero no tiene que ser así, ¿no? ¿Y por qué se llama laminar? Pues porque el fluido fluye como en láminas, ¿sí? O sea, de hecho, uno no, desde en cuenta, por ejemplo, este video, uno realmente no está viendo que eso está fluyendo a menos de que haya algo más diciéndolo, ¿sí? O sea, la gran mayoría de fluidos que ustedes que tienen experiencia, eh, no es flujo laminar. ¿Sí? O sea, si ustedes ven, por ejemplo, yo que sé, cómo fluye un río, cuando ustedes abren el agua de la ducha, eso no es flujo laminar. Eso es un flujo en donde los efectos inerciales le ganan a los efectos viscosos. Y ese se llama el flujo turbulento. Entonces, lo que ustedes están acostumbrados en su vida diaria es al flujo turbulento, porque ven que el agua pues, se mueve y hace burbujas y esto, ¿sí? Eso es que los efectos inerciales ganan, que la viscosidad está tratando de controlar todo, ¿sí? Pero pues le gana, tiene más energía dinámica. Y pues esto es importante para muchas cosas porque esto introduce a lo que se llama técnicamente vorticidad y es la habilidad del fluido de mezclarse. Entonces, si ustedes quieren, por ejemplo, hacer una reacción química, que tienen un motor y le meten el aire y le meten el combustible, a eso hay que mezclarlo para que pueda reaccionar. Entonces necesitan del fluido de turbulencia. Ahora, si seguimos acelerando el fluido, ya no lo comparamos con las fuerzas viscosas, porque o sea, las fuerzas viscosas como si fuera un retén. O sea, comienzo de cero, en algún momento llego al retén y paso el retén y no vuelvo, ¿sí? Entonces ya el retén no tiene relevancia. Hay un segundo retén y es qué tan rápido son las ondas mecánicas. Y eso es básicamente la velocidad del sonido. Entonces a mí lo que me importa es si el fluido se está moviendo proporcionalmente el, a la velocidad del sonido, si es supersónico o subsónico. Entonces, en este caso, estamos hablando de fluidos compresibles. Es una cuestión un tanto no intuitiva porque, de nuevo, o sea, la experiencia normal de los hombres, de los humanos, a escala humana, es que el flujo es incompresible. Si, o sea, ustedes, yo qué sé, tienen una manguera y le están echando agua a las matas y ustedes le cierran con el dedo la boquilla de la manguera y pues el agua se acelera, ¿no? Se sale más rápido. Y es porque está haciendo básicamente conservación de masa, ¿sí? O sea, hay menos área, pues tiene que salir más rápido, bueno. Pero cuando uno opera a velocidades del orden del sonido, para aires del orden de, yo qué sé, 350 metros por segundo, para agua es del orden de kilómetros por segundo. Cuando uno habla de eso, el fluido tiene, o sea, es así como acolchadito, ¿sí? O sea, uno puede comprimirlo y puede expandirlo y esto. Y eso es, por ejemplo, lo que uno usa en cuestiones como los cohetes. O sea, esto es una tobera convergente divergente. Entonces, el fluido aquí lo forzan hasta que logra condiciones sónicas. O sea, uno básicamente lo acelera hasta que se vuelve a la velocidad del sonido. Y de ahí en adelante las ecuaciones cambian totalmente. Entonces uno lo que hace es expanderlo. Y por expanderlo es que se acelera. ¿Sí? O sea, por eso es que las toberas son así, se abren más. ¿Y que por qué es eso? Bueno, pues son las ecuaciones y tiene que ver con que lo que uno está haciendo es sacando la energía interna. O sea, el, el fluido se está enfriando, ¿sí? O sea, si está adentro, aquí está es el combustor, está a 3000 grados eh, centígrados. Y cuando pues sale a mucho menos, pero ¿a dónde se fue la energía? Bueno, pues en acelerar el fluido, ¿no? Pero no es solo el único criterio, ¿no? También podemos hablar de cuestiones más especializadas. Les había hablado del flujo laminar, pero
cuando el flujo es realmente lento, pasa algo que se llama un flujo de número de Reynolds bajo. O sea, el número de Reynolds es un número adimensional que compara los efectos inerciales y los viscosos. Entonces, si el número realmente es pequeño, o sea, casi que no se mueve, hay unos efectos que se generan, ¿no? Por ejemplo, los abejorros usan este fluido, ese régimen, y ellos crean sustentación extra. O sea, el abejorro es así gordito y esto, pero puede volar es porque vuela lento y tiene estas, digamos, le echa mano a un poco de efectos que solo pasan ahí, ¿sí? Y también está cuestiones con plasmas, como les había dicho. El plasma es otro eh, estado de la materia y uno puede, por ejemplo, crear bombas de vacío. Y uno, pues, ¿para qué quiere bombas de vacío? Bueno, porque uno necesita, hay ciertos fenómenos físicos que ocurren a ciertas condiciones de presión. Entonces tú tienes que suministrarlas. Y si no, pues no funciona, ¿no? Entonces, esto tiene que ver mucho con alta tecnología y pues una de las formas de hacer buen vacío es usar microplasmas. Entonces, queda claro pues que es una cuestión muy rica, ¿no? Pues, hoy vamos a hablar de algo, digamos, bastante estándar en microfluidos, es un flujo laminar. Y de lo que vamos a hablar es de un mezclador. O sea, lo que vemos es que hay dos canales que convergen en un canal mayor. Y pues, en principio yo puedo tener dos líquidos cualquiera. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener agua con y agua sin tinta. Entonces yo tengo aquí un gradiente de concentración. Entonces yo voy a tener un fenómeno de difusión. O sea, si yo sigo esto fluyendo, eventualmente la tinta se difunde, se difumina y bueno, cubre todo esto, ¿no? Eh, entonces es un mezclador, pero por difusión, no por vorticidad, que es el que ustedes de pronto están más acostumbrados. Cuando uno dice, yo qué sé, ustedes tienen un café y le echan azúcar, pues lo revuelven con una eh, eh, bueno, puede ser un palillo, puede ser una cuchara, bueno, ¿no? Y eso es introducir vorticidad. O sea, ustedes no dejan ustedes no dejan el poco de azúcar y espera que eso se difumine por concentración y eso, ¿no? Que de pronto no es tan eficiente, ¿no? Pero esto lo que nos permite es desacoplar los fenómenos. O sea, hay un fenómeno hidráulico y es que esto está fluyendo. Y hay un fenómeno de difusión y es que la tinta se está difuminando. Y a raíz de eso, del hecho de que están desacoplados, uno puede determinar las propiedades eh, fundamentales del fluido sin perturbar el sistema. Entonces yo les voy a contar cómo se hace eso, pero lo primero es saber cómo se arma. Entonces este microfluido se hace en tres pasos. Lo primero, o sea, el tema general es que vamos a sacar copias, o sea, vamos a hacer como un molde y vamos a sacar copias. O sea, imagínense que, yo qué sé, que ustedes quieren regalarle a sus amigos su mano haciendo así, ¿sí? O sea, thumbs up. No sé, les dio por eso. Entonces, lo que van a hacer es un molde que va a tener una cavidad con la forma de su mano haciendo así. Y ese molde le van a hacer para vaciarlo y sacarle muchas copias, ¿sí? Entonces, esa es la idea. O sea, vamos a producir copias idénticas usando un molde. Entonces, en este caso, lo primero que hay que hacer es sacar el molde. Y este molde se llama en la jerga técnica el máster. Y es la copia negativa, entendiéndolo como si yo quiero sacar copias de mi mano, pues el molde es un pedazo de sólido que tiene una cavidad que tiene la forma de mi mano, ¿sí? Porque mi mano es sólida. Entonces por eso es que es negativo. Lo siguiente es que vamos a sacarle copias a eso. O sea, vamos a usar el molde y le vamos a vaciar un caucho que se llama PDMS. O sea, es un caucho especial que funciona muy bien y funciona muy mal. O sea, básicamente la gente tiene una relación de amor-odio con ese caucho, porque hay cosas que hace muy bien y hay cosas que hace muy mal. Por ejemplo,
¿Qué hace bien? Pues que esto se puede hacer en la cocina, o sea, ustedes lo hacen en el baño, ¿sí? O sea, mezclar esto y hacer el microfluido no necesita de ningún tipo de infraestructura especial, ¿sí? También tiene alta resolución, o sea, puede seguir topografía del orden de micras, y eso es un montón, o sea, si ustedes le pasan la mano a una superficie y sienten que hay así como topografía, ¿sí? O sea, que lo más probable, o sea, lo más que uno puede sentir es del orden de micras, ¿sí? Ah, entonces es de ese orden. O sea, ustedes pueden seguir, o sea, pásenle su dedo a una superficie que en principio es lisa, pero ustedes le sienten como una topografía, es porque de pronto está sucia. Tiene ahí un pedazo de esto, aquello. Las partículas normales en el aire son de 25 micras o menos. Entonces es mucho menos que eso, sí. Y esto pues lo puede seguir bien. Pero en cuestiones de que es malo, una de las cosas terribles que esto es que es muy permeable. O sea, si ustedes hacen un microfluido con esto, el oxígeno se está metiendo constantemente. Y pues si ustedes no quieren eso, pues es un problema. ¿Sí? O sea, un ejemplo clásico de eso es la electrónica orgánica. O sea, hay forma de hacer semiconductores con materiales orgánicos, pero esos dispositivos no duran mucho porque los ataca el oxígeno. Entonces, pues esto no serviría, ¿no? Y bueno, entonces una vez terminamos de hacer estas copias, lo tercero es el empacamiento, ¿sí? O sea, yo tengo que, digamos, interactuar con esta copia, ponerle conexiones, sellarlo, etcétera, y pues eso es lo que se llama empaquetarlo, ¿no? Entonces vamos a ver uno cómo hace eso. Entonces, lo primero es hacer el molde, ¿no? El máster. Entonces, para eso vamos a usar un material fotosensible que se llama SU8. En este caso, vamos a usar un sustrato de silicio, pero es porque los sustratos de silicios son comunes en los cuartos limpios. Eso es lo que procesan, sustratos de silicio. Pero este sustrato todo lo que requiere es que sea liso, que sea plano, que no sea poroso. O sea, podría ser un pedazo de vidrio, por ejemplo. Y es muy distinto pues a lo que vimos. Nuestra primera charla tuvo que ver con celdas solares y tenía que ser un semiconductor, si no, no funciona. En la segunda charla de los transductores, pues eh, la micromáquina está hecha de nitruro de silicio, pero tener el sustrato en silicio facilita enormemente la manufactura del dispositivo. En este caso sí puede hacer cualquier cosa, que sea plana, lisa y no porosa. Pero entonces tenemos eso. Entonces comenzamos limpiándolo con una mezcla que se llama piraña, que es una mezcla de agua oxigenada y ácido sulfúrico. Entonces eso remueve los orgánicos, contaminación orgánicas, partículas, iones metálicos, etc. Entonces tú lo metes en agua, lo limpias, lo bañas, lo enjuagas y después de eso lo deshidratas, ¿no? Lo pones en un plato caliente y bueno. Pues una vez está eso, ya está listo para poner el material. Como les dije, se llama SU8. Es un material que también es fotoactivo, o sea, reacciona con la luz, ¿no? Y tú lo horneas para que se solidifique, o sea, eso es como si fuera una miel. Entonces, si lo depositas y no lo horneas, pues se pega, ¿no? Tiene que hornearse para que el solvente se remueva, ¿no? Entonces, una vez tú tengas eso, vamos a exponer la máscara, o sea, vamos a transmitirle una estructura de luz, o sea, luz estructurada a la superficie. Pero aquí pasa algo interesante y es que, o sea, ustedes ven, esta es la máscara. Entonces, la máscara, o sea, tradicionalmente las máscaras son unos platos de vidrio que tienen unas regiones cubiertas en un filme de cromo, ¿sí? Entonces, ese filme cromo lo que hace es evitar que la luz pase ahí. Pero esto también se puede lograr haciendo, o sea, si ustedes tienen como un lápiz de luz,
y escriben alrededor de la superficie, pues hace lo mismo. O sea, expone donde ustedes quieren exponer y donde no se para encima, pues no expone, ¿no? Pero lo importante acá es que hay dos tipos de regiones. Las regiones que recibieron luz y las regiones que no recibieron luz. Pues en el caso de los tintes, las fotoresistencias positivas, lo que expone con luz se vuelve mucho más eh, soluble, o sea, inmediatamente. O sea, esa luz básicamente le da a la molécula y para, digamos, para efectos dramáticos, la hiere de muerte. ¿Sí? O sea, queda ahí como, o sea, todo lo que hay que hacer es disolverla, pero ya tiene ahí, ya está débil, ¿sí? En este caso de los tintes negativos, pues no, eso no pasa. O sea, lo que pasa es que esta luz se absorbe y lo que crea es la potencialidad de que em, el filme se vuelva más resistente. O sea, esto se llama cross-linking. Las con moléculas de carbono se ensamblan, pero no pasa por la luz. O sea, la luz es como la varita mágica que dice, bueno, entonces ya tienes la posibilidad, ¿no? Pero para que se cumpla, ustedes tienen que meterlo a un horno. Entonces, el horno suministra energía, ¿no? Y esta es la energía que permite que las moléculas hagan el crosslinking y se vuelvan más fuertes. Entonces, a la final lo que pasó es que después de hacer el horneo, el crosslinking eh, ocurre en las partes que fueron expuestas a la luz. Entonces, una vez que tengamos eso, nosotros podemos aprovecharlo. Tenemos unos baños especiales que atacan el filme y atacan mucho más lo que no hizo Crosslink. O sea, la idea es exactamente la misma. O sea, uso unos patrones de luz para exponer ciertas regiones y las regiones con o sin luz se comportan muy distinto. Entonces yo pues uso un químico que aprovecha eso y ya. Entonces al final se dan cuenta que quedó nuestra estructura y pues la limpiamos y eso y ahí quedó listo el molde, ¿no? Pero esto es una sección transversal. Lo que ustedes quieren saber es qué pinta tiene eso. Entonces yo les voy a mostrar más tarde, pero otra cosa que les quería hacer énfasis es que esto es un molde. Entonces ustedes de pronto tienen experiencia horneando, no sé si ustedes han hecho pasteles de cumpleaños o galletas o no sé, pero si ustedes tienen un molde, ustedes tienen una lata, ¿sí? Y no le ponen algo, lo que sea que están horneando se pega, ¿sí? O sea, no sale del molde, no se desmolda. Entonces, para hornear ustedes ponen, yo qué sé, mantequilla o ponen harina, bueno, lo que sea. En este caso es una cosa que se llama silianizar y es uno pone el molde en una atmósfera de un gas y ese gas se pega. Es como si fuera teflón, ¿sí? Y eso es lo que permite que el molde desmolde. Porque si no haces eso, se queda pegado, ¿sí? Entonces, bueno, ahora sí, veamos qué fue lo que transferimos. Esta es la sección transversal, ¿sí? O sea, esto es como si hiciéramos un corte acá, ¿sí? Lo que fue, ahora lo estamos mirando desde encima. Entonces lo que vemos es que hay dos tanques que tienen unas tuberías que convergen, fluyen y se recoge a un tanque. Eso es. Y si ustedes ven, hay dos cosas importantes. Lo primero es que la tubería converge y se vuelve más delgada. Y lo segundo es que yo tengo como una regla, como una graduación, ¿sí? Y esto va a ser importante porque es la forma como me permite hacer observaciones. O sea, yo voy a usar una cámara para ver cómo evoluciona el fluido. Y yo tengo una medida del tiempo porque yo lo puedo medir, ¿sí? Y lo puedo medir también a raíz de la forma como se obtienen las imágenes, ¿sí? O sea, en, en el mundo de la electrónica, el movimiento en un video es una ilusión.
Lo que realmente ocurre es que yo muestro una sucesión de imágenes tan rápido que dan la ilusión de que se están moviendo. Pero realmente es así que muchas de esas, ¿no? Entonces yo sé qué tanto tiempo pasa entre cada toma. ¿Sí? O sea, los videos que ustedes ven en YouTube y eso es una sucesión de muchas fotos estáticas. Lo que pasa es que las pasan a, yo qué sé, 10, 20, 60 cuadros por segundo. Entonces su retina retiene y da esta idea de movimiento, porque la diferencia entre un cuadro y el siguiente es mínima. O sea, todo se repite menos que yo estoy moviendo, ¿sí? Pero todo lo demás. Entonces, la idea es que yo puedo usar esta regla para medir qué está pasando en el espacio y yo puedo medir el tiempo sabiendo qué tanto tiempo pasa entre cada una de los cuadros del video, ¿sí? Entonces, una vez tengamos eso, seguimos a sacarle las copias, ¿no? Entonces usamos el PDMS, que es algo así como, o sea, es un caucho, pero hagan de cuenta es un epóxico. Pronto tienen experiencia con eso, que viene en dos partes y que uno las mezcla. Bueno, entonces una cosa muy, muy similar. Entonces comienzan con una cosa que se llama el prepolímero y el iniciador y lo mezclan, pero cuando eso es tan viscoso que atrapa burbujas, entonces tienen que ponerlo en una cámara de vacío y eso pues bota las burbujas y pues una vez tengas eso, pues tú vacías el molde, ¿no? En este caso nuestro molde es una topografía, ¿no? Entonces tú vacías eso y eso pues sigue todas las topografías y tal cual. Y lo, lo curas, o sea, lo pones en un horno para que la energía térmica haga posible que eso cuaje, ¿sí? O sea, que eso se vuelva sólido, ¿sí? O sea, lo que hace es promover el cross-linking del material, ¿sí? Y una vez yo tengo eso, pues tengo que removerlo. O sea, tengo mi molde y lo primero que tengo que hacer es separarlo. Entonces, si ustedes no silanizaron el molde, eso no despega. Sí, o sea, lo más probable es que en el intento de separarlo se rompa el molde o se rompa el PDMS ya. Pero si sí lo pueden hacer, eso lo que quiere decir es que pueden reusar el molde. Y de hecho, este proceso que es como tan artesanal se permite que saques, yo qué sé, 100 copias sin ningún problema, sin tener que volver a hacer un nuevo molde. ¿Sí? Entonces, una vez yo tenga eso, este PDMS es como una membrana. ¿Sí? Imagínense así como una membrana de caucho, así que no tiene realmente mucha rigidez y esto, ¿no? Entonces, a eso hay que hacerle dos cosas. Lo primero es que hay que ponerle una tapa, ¿sí? Que el microfluido tiene que estar sellado. Entonces, para eso, yo eh, uso un plasma de aire en donde yo expongo el pedazo de caucho al plasma y pongo un pedazo de vidrio en el plasma. Y eso lo que hace es activar las uniones moleculares que están en la periferia. ¿Sí? O sea, los materiales en general quieren estar inmersos en su propio material. ¿Sí? Si usted es una molécula y está, digamos, en una superficie exterior, tienes unas conexiones moleculares que están insatisfechas y que están desconectadas. Porque uno como molécula quiere agarrarse de varios puntos y solo se puede hacer tridimensionalmente, ¿sí? Si una de las caras no hay material, pues esas uniones están abiertas. Entonces lo que yo hago con este plasma es abrirlas. O sea, hago cuenta que es como unos ganchos que están cerrados. No están agarrando nada, pero están sellados. Y cuando yo los golpeo con el plasma, se abren. Entonces queda así como um, um, a la expectativa de poderse unir. Entonces, si yo tengo una superficie con los ganchos abiertos y otra superficie con los ganchos abiertos y las pongo en contacto, los ganchos se dan la mano. Y pues esto es
lo que pasa acá, ¿sí? Entonces, yo los pongo en el plasma, los pongo en contacto y esto sella. Y esa unión es permanente, o sea, es algo así como el matrimonio. O sea, de ahí, si quieren separar eso, hay que partirlo y esto, bueno. Una vez tengamos esto, pues lo que falta, que es la segunda parte, es poner las conexiones. O sea, hay que poner unas tuberías de entrada, de salida y esto, ¿no? Y eso se hace de una forma también un tanto artesanal, poniendo cosas como epóxico, tuberías, etcétera, ¿no? Ah, y con eso, pues ya tenemos nuestro dispositivo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se analizan los datos experimentales, ¿no? Y pues, ¿qué son los datos experimentales primero? Pues, este es nuestro dispositivo. Ponemos agua con y sin tinta. Un tanque con, un tanque sin. Esto comienza a fluir por gravedad, ¿sí? O sea, tienen unos tanques altos y comienza a fluir. Y pues esto se junta y comienza a fluir, ¿no? Entonces, yo tengo un pedazo del flujo que es con y sin tinta y a medida que apenas se junten van a tratar de mezclarse por difusión. Pero, como les dije, este fluido es laminar. Los flujos laminares no se pueden visualizar fácilmente. Ustedes tienen un fluido laminar fluyendo y no parece que estuviese moviéndose. ¿Sí? Eh, entonces hay que hacer algo distinto. Entonces lo que uno hace es meter estas microesferas. Son unas partículas que tienen la densidad del agua. Entonces tú las mezclas y no se decantan, ¿sí? Y hay una cuestión empírica de los fluidos y es que los fluidos toman la velocidad de las superficies sólidas con las que interactúan, ¿sí? Entonces, esto lo que quiere decir es que si yo tengo una suspensión de partículas y yo puedo ver las partículas moviéndose, eso me da una muy buena idea de qué está haciendo el fluido, porque la velocidad relativa entre esas partículas y el fluido es cero. O sea, básicamente no hay diferencia entre las dos. Entonces, yo puedo visualizar indirectamente el fluido mirando esas partículas, ¿sí? Entonces, para eso voy a usar una cámara. Entonces, yo mido la altura de los tanques, o sea, qué tan llenos están. Si ven, estos son los dos tanques de entrada y el de salida. Yo mido qué tan altos están los tanques, ¿sí? Llega de una altura 1, una altura 2, que en principio pueden ser la misma, ¿no? Pero no necesariamente. Y hay una altura 3 que es donde llega el agua, ¿no? Si esto fluye de lado a lado, ¿listo? Y yo voy a mirar con una cámara acá qué está pasando, ¿listo? O sea, voy a mirar y yo puedo medir distancias con esta regla que les dije y yo puedo medir tiempo sabiendo cuál es el frame rate, ¿sí? Qué tantos shots por segundo están haciendo, ¿no? Y la idea es que con todo esto, bueno, también otra cosa que voy a hacer es medir a lo largo, o sea, perdón, a lo ancho, o sea, de izquierda a derecha, digamos, eh, la concentración. Y para eso voy a usar luz. Yo les voy a explicar uno cómo hace eso. Pero la idea es que se puede hacer y la idea es que con solo eso, o sea, mirando las partículas y midiendo estos perfiles de concentración con luz, yo puedo determinar las propiedades físicas del líquido, y en este caso, pues es agua, ¿sí? Entonces les voy a explicar uno cómo hace eso. Entonces, lo primero que hay que hablar es que hay un teorema muy importante en fluidos que se llama el teorema de transporte de Reynolds. Es el mismo señor del número de Reynolds y es una persona que hizo unas contribuciones muy importantes a el campo de los fluidos y pues tiene un poco de cosas a su nombre, ¿no? Ah, lo que dice es que si yo tengo una propiedad extensiva, extensiva es entendiéndolo extensión, o sea, por ejemplo,
qué pasa con la masa, qué pasa con el volumen, qué pasa con el momentum, ¿sí? Si tengo una cierta propiedad y quiero saber cómo varía en el tiempo, yo puedo determinarlo viendo estas dos integrales. Lo primero es que yo veo cómo cambia la propiedad intrínseca, o sea, cómo cambia en el volumen esa propiedad. O sea, por ejemplo, o sea, yo quiero saber qué pasa con la masa, pues yo puedo ver en el volumen qué pasa con la densidad de masa, o sea, la masa por unidad de volumen. Y también tengo que ver cuál es el flujo neto a través de las fronteras, que es una integral de superficie. O sea, esto, por ejemplo, puede decir, es similar, es análogo a decir, eh, que yo quiero saber cuánto dinero tengo en mi cuenta de ahorros. Entonces, pues, el cambio en mi dinero tiene que ver con qué se produjo, cuáles son los dividendos que me daban, ¿no? Por tener mi dinero ahí. Y también tiene que ver con qué fue lo neto entre lo que retiré y lo que consigné, ¿sí? Y entre las dos, pues, está el resultado final, ¿no? Pero el problema que tiene eso es que esta integral es de volumen y la otra integral es de superficie. Entonces ustedes tienen que volver estas integrales de lo mismo para poder meter todo dentro de la misma integral. Entonces hay un teorema que se llama el teorema de Gauss o de la divergencia, en donde dice que la integral de superficie de un campo vectorial es igual a la divergencia del campo vertical, la integral de volumen de la divergencia del campo vectorial. ¿Okay? Entonces, yo hago eso y transformo eh, la integral de superficie, entonces todavía queda todo en el volumen. Y esta es como la expresión más general del transporte de Reynolds. O sea, yo todavía no he dicho qué es esa propiedad extensiva y esto obedece para todo. O sea, esto obedece si sea laminar o turbulento o compresible, o no importa, ¿sí? Lo que vamos a ver son casos de eso. Entonces, una posibilidad es que la propiedad extensiva sea la masa. Entonces la propiedad intensiva es la masa por unidad de volumen y eso se llama la densidad. Entonces, sencillamente aplicamos la ecuación, o sea, esta es la ecuación. Y nosotros sabemos que el cambio de masa en el tiempo para un sistema cerrado tiene que ser cero. O sea, yo no creo masa, ¿sí? Y lo que hago es expandir esta, o sea, si esta integral es cero, la idea es que es cero porque el integrando es cero, ¿sí? Porque esta ecuación es cero. Entonces lo que yo hago es expandir ese integrando. O sea, esto es una derivada parcial del tiempo y esto es un operador nabla, que es un vector de derivadas parciales del espacio. Entonces lo que hago es expandirlo y obtengo esto. Entonces ahora lo que hago es algo, digamos que astuto, y es que voy a agrupar los términos. Esta parte, que es la derivada parcial del tiempo de la densidad más la velocidad producto punto con el gradiente de la densidad. Esto es lo que nosotros llamamos en influidos la derivada material y la denotamos con una D mayúscula. Entonces, tiene una parte que depende explícitamente en el tiempo y tiene una parte que depende explícitamente del espacio. Entonces, es algo así como cuando ustedes, yo qué sé, ustedes están en una canoa y están navegando en un río. Y ustedes pueden ver cambios en el fluido de dos formas. Una es que ustedes están en el mismo sitio y el río de pronto sube y baja, ¿no? De pronto tiene marea o yo qué sé, la creciente, bueno, ¿no? Y otra posibilidad, eso es cambiar en el tiempo. Y la otra posibilidad es que ustedes se vayan por el río y a medida que van avanzando ven que el río se vuelve más rápido o menos rápido, ¿sí? Porque el río cambia de sección transversal, cambia de profundidad y eso. Y esos son cambios que tienen que ver con las derivadas del espacio, ¿sí? Entonces ahí están conectadas las dos. Y pues lo otro es este término, ¿no? Que es la densidad por el gradiente de, perdón, la divergencia del campo de velocidades.
Entonces ahora, si esta es la ecuación más general y de nuevo aplica a cualquier fluido, pero en nuestro caso es un flujo que es laminar, que es incompresible, entonces yo puedo remover la derivada material porque no hay variaciones de la densidad en el tiempo y no hay derivadas convectivas. Entonces a lo que me da es que la divergencia del campo de velocidades tiene que ser cero. Y eso lo que quiere decir es que el flujo que entra tiene que salir. O sea, yo no puedo acumular flujo. Y tiene todo el sentido porque no es compresible, porque la única forma o sea, si ustedes tienen una maleta y comienzan a echarle cosas y cosas y cosas, cosas, la única forma para que eso pase es que lo que está adentro se comprima. Si no, pues no entra, ¿no? Entonces, esto quiere decir que debe haber conservación de volumen, porque la densidad es constante, ¿no? El segundo caso tiene que ver con el momentum, ¿sí? Entonces, el momentum es una propiedad física que es para, digamos, una partícula es la masa por la velocidad, ¿sí? Y pues uno puede aplicar el mismo formalismo de Reynolds y te da esto, ¿no? Entonces, la derivada en el tiempo del momentum es la fuerza, la sumatoria de fuerzas. Y eso, no sé si ustedes se acuerdan en sus clases de física, esta es como la versión más general, ¿no? Porque la versión más compacta es que la sumatoria de fuerzas es masa por aceleración. Pero eso sale es que el momentum es masa por velocidad. Y cuando ustedes derivan eso en el tiempo, como la masa no cambia en el tiempo, la masa es una constante. Entonces, no, la derivada del tiempo no actúa en la masa, sino actúa en la velocidad. Y la derivada de la velocidad es la aceleración, ¿sí? Entonces, de ahí sale. Pero en el sentido más general, la fuerza es la derivada del momentum en el tiempo. Entonces tenemos esto y tenemos que expandirlo, ¿no? Entonces hay un pedazo que se va porque tiene que ver con conservación de masa. Y lo que queda es algo muy similar a la ley de Newton. Sumatoria de fuerzas es masa por aceleración, pero para la derivada material. Acuérdense, la derivada material es la derivada parcial del tiempo y las derivadas parciales del espacio, ¿sí? Y es la famosa ecuación de Navier-Stokes, que es esta. Entonces, esto es fuerza por la derivada material de la velocidad es igual al gradiente de presiones, a menos a esta es la parte de los efectos viscosos y esta es la parte de la gravedad, ¿sí? Entonces aquí ven, la parte de derivación, la derivada de la velocidad en el tiempo, la velocidad inercial, la presión, bueno, uno puede hacer dos cosas. Lo primero es que la gravedad y la presión están relacionadas. O sea, si ustedes se acuerdan cuando van yo que sé, a una piscina y se sumergen, entre más profundo uno siente más presión, o sea, el agua le hace más presión. Entonces, el campo de gravedad genera una presión, o sea, yo puedo agrupar las dos. Y esto es el laplaciano, que es las segundas derivadas, la sumatoria de las segundas derivadas espaciales. Y este eta es la viscosidad. Para yo hacer esto, estoy diciendo que el flujo es incompresible. Si el flujo fuera compresible, esta expresión no es correcta. Pero en el caso que estamos haciendo es, ¿no? Ahora, lo que yo puedo hacer es un poco de suposiciones, de simplificaciones. Entonces, lo primero que puedo hacer es que no hay derivadas en el tiempo, en el espacio, entonces se va a cero. Y para esto tenemos que ser muy organizados, porque vamos a usar las tres dimensiones. Entonces, yo voy a llamar que X es la dirección que va de atrás adelante mío, ¿sí? Esta es. Y Y es la dirección que va de abajo arriba, dirección vertical. Lo que estoy diciendo es que el gradiente de presión ocurre en X y
se muestra en cómo varía en Y la velocidad, ¿sí? Es una velocidad que va en X, pero solo varía dependiendo de qué tan alto sea, ¿sí? Y ese gradiente de presión tiene que ser constante. ¿Por qué tiene que ser constante? Pues porque es una tubería infinita, ¿sabes? Me dice una tubería que tiene exactamente el mismo diámetro y es muy larga. Entonces, para que eso sea verdad, yo no debo poder saber, yo miro el fluido en dos puntos y yo no debería poder saber cuál es aguas arriba y cuál es aguas abajo. Y la implicación de eso es que el gradiente de presión tiene que ser constante. ¿Okay? Entonces, esto es una integral de segundo orden constante, pues lo integras dos veces y usas dos condiciones iniciales. Entonces, en este caso lo que vamos a usar es esa idea que les dije que realmente es empírica, no tiene que ser así, ¿no? Pero es verdad para fluidos continuos, donde uno no ve la granularidad del fluido. O sea, si el fluido está enrarecido, o sea, estamos hablando de flujos en el vacío, yo realmente veo las moléculas haciendo su cosa independientemente. Pero en este caso el agua sí tiene moléculas, pero es como si fuera un medio continuo, ¿sí? Es como si fuera, si lo pudieses dividir infinitamente, ¿sí? Y esa es la suposición, ¿no? Entonces, para ese tipo de flujos, el, las condiciones de borde que usamos es que el fluido adopta la velocidad de las superficies sólidas que están en contacto. Entonces imagínense, este tubo es realmente como si fuese una separación entre dos planos enormes, ¿sí? O sea, yo tengo un plano arriba, un plano abajo, hay una separación y el flujo está fluyendo ahí. Entonces lo que yo veo es que cuando el fluido toca cualquiera de esos dos planos, la velocidad es cero. Y eso es lo que estoy diciendo acá. ¿Y por qué es cero? Porque es la velocidad que tienen los bordes, ¿no? La tubería no se está moviendo. Entonces, cuando la Y vale cero o la Y vale H, y H es el alto del canal, pues vale cero. Entonces, esto por inspección se puede ver que es así, ¿no? Cuando vale cero o cuando vale H, pues esto vale cero. Entonces, lo que obtuvimos fue un perfil parabólico, en donde tenemos que la velocidad máxima es en la mitad, ¿no? Tenemos los esfuerzos de borde y esto, ¿no? Entonces esto es un flujo por presión, o sea, vengo de mayor presión a menor presión. Y aquí pasa una cosa curiosa y es que, si se acuerdan cuando hablamos de los cantilevers, eh, no habíamos hecho nada al respecto o sea, habíamos dicho que el modelo tenía unas deficiencias, que realmente lo que estábamos modelando no eran vigas, y había que hacer estas correcciones y esto. En este caso es todo lo contrario, o sea, el modelo realmente cuadra con la geometría que estamos haciendo. O sea, nuestras tuberías para microfluidos es algo así como pedazos de cinta. Entonces son unas cuestiones que son mucho más largas que anchas y son mucho más anchas que altas, como un pedazo de cinta, imagínense. Entonces, para que este modelo sea verdad, eso se tiene que cumplir, pero de hecho se cumple en los microfluidos que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, la gran ventaja que tenemos cuando uno tiene una solución analítica es que se puede hacer de todo, o sea, uno puede hacer consideraciones de todo tipo. Pues, por ejemplo, yo puedo saber, pues, cuál es el flujo volumétrico, ¿no? Entonces, yo sencillamente integro el perfil de velocidades en el área. Es como la velocidad solo varía en Y, yo puedo sacar de la integral el ancho, ¿sí? Solo integrar alrededor del alto. Después te da una expresión y teniendo el flujo yo puedo saber cuál es la velocidad media, o sea, el flujo dividido por el área transversal, pues es la velocidad media. También puedo sacar la velocidad máxima, que es la velocidad cuando el alto del canal es la mitad, ¿no? Entonces, yo puedo hacer de todo, y está muy bien, pero es un problema del que no puedo salir a menos que suponga algo o obtenga información de otro lado, ¿sí? Porque aquí
O sea, yo puedo hacer de todo con estas ecuaciones, pero yo aún no sé cuál es la viscosidad y en principio yo no sé cuál es el gradiente de presión, que es esta K mayúscula. Entonces, aquí es donde el problema se vuelve real, ¿sí? O sea, digamos, tradicionalmente uno tiene una yo qué sé, un libro de física y tiene unas preguntas y la respuesta de las preguntas están en la parte final del libro, ¿no? Pero aquí no hay de eso, o sea, uno no tiene a quién preguntarle. Entonces, eso es algo así como que yo les diga, pues, averigüemos cuál es la persona más vieja en México, ¿sí? Entonces, de entrada no sabemos, ¿sí? O sea, no es que yo tenga un sensor y lo pase en el aire y diga 120 años, bueno, tiene que hacerse empíricamente. Entonces, uno lo que haría es buscar la gente más vieja, ¿no? Entonces pues yo no la buscaría en las discotecas y yo no las buscaría en las guarderías, ¿no? Pero yo buscaría a la gente más vieja de pronto en las casas, en los hogares de ancianos, en los hospitales, ¿no? Y básicamente la persona más vieja que yo encuentre es la mejor estimación que tengo de cuál es la persona más vieja de México, ¿sí? Pero ¿es esa la persona más vieja de México? De pronto no, pero estadísticamente de pronto hay alguien más viejo, pero no es muy distinto, ¿sí? Entonces, esa es la idea. Entonces, la pregunta es, uno, ¿dónde encuentra la velocidad máxima? Entonces, acuérdense que esto es un canal que es mucho más ancho que alto. Y es un canal transparente. O sea, yo lo puedo mirar desde arriba y lo que yo veo, o sea, si lo miro desde arriba, lo que yo veo es un poco de partículas moviéndose. ¿Sí? Es como si yo fuese un águila y estoy viajando encima de una autopista y yo veo los carros pasando. ¿No? Pero imagínense que en vez de los carros están rodando en una carretera, esa carretera es tridimensional. O sea, hay varios niveles y los carros van en cada nivel, ¿no? Entonces yo estoy mirando desde arriba y yo veo los carros pasar, pero yo no sé si el carro está encima o debajo del otro carro. O sea, yo solo los veo pasar. Entonces, lo que yo sé es que este perfil de velocidad me dice que las partículas más rápidas pasan en la mitad. Entonces, yo tengo un perfil parabólico de izquierda a derecha y tengo un perfil parabólico de arriba a abajo, ¿sí? El de izquierda a derecha es muchísimo más suave, porque la distancia es mayor, pero lo tengo. Entonces, esto todo quiere decir es que si yo quiero buscar las partículas más rápidas, tengo que mirar en la mitad del canal. Y si los veo a los bordes, ahí no están, ¿sí? Están es en la mitad. ¿Y cuál es la partícula más rápida? Pues la más rápida que encuentren, ¿sí? O sea, tienen que mirar 100, 200, ¿sí? Para que consideraciones estadísticas ocurran y puedan decir, sí, en promedio ya pasó lo que debería pasar, ¿sí? Y pues esa velocidad máxima es el valor que nosotros necesitamos para destrabar todo esto, ¿sí? Porque si sabemos la velocidad máxima, sabemos la velocidad media y sabemos el flujo y eso. Entonces, eh, hay que hacerlo, yo no haría fuerza bruta, sino sencillamente empírico, porque uno no sale a este problema de otra forma. Otra cosa que les quería comentar es que existe una analogía entre los circuitos eléctricos y los circuitos hidráulicos laminares. En eléctrica, el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces mi ecuación que yo tenía de cuál es el flujo volumétrico basados en el gradiente de presión, yo lo puedo reorganizar como una función, o sea, el gradiente de presión es una cierta función del flujo volumétrico. Entonces, hay una analogía, hay una correspondencia entre el flujo volumétrico y la corriente, así como la presión y el voltaje, ¿sí? Entonces, lo que estoy diciendo es que
en vez de decir el voltaje es la corriente por la resistencia, estoy diciendo la presión, que es el análogo del voltaje, es igual al flujo volumétrico, que es igual a la corriente, multiplicado por algo que llamamos la impedancia hidráulica, que es como si fuera la resistencia. Y es esta expresión. Entonces usted dirá, bueno, pero ¿para qué hacemos todo eso? Pues para simplificar el problema. Porque esto es lo que está pasando. Yo tengo mis dos tanques y los fluidos fluyen por una tubería de tipo A hasta que convergen. ¿Sí? O sea, estas son mis dos tuberías de tipo A, hasta que convergen en una tubería de tipo B, vuelven a otra de tipo A y yo la recojo. ¿Sí? Entonces, aquí lo que importa es el delta de presión. O sea, yo puedo decir la presión aquí es cero y lo que sea es la presión por encima de esa presión, ¿no? Entonces, yo puedo usar esto para analizarlo de una forma más eficiente. Ahora, ¿qué es la presión? Pues la presión tiene que ver con el campo de gravedad. Acuérdense que habíamos medido qué tan alto era la línea de los tanques, o sea, qué tan alto estaba el líquido en los tanques. Entonces, eso produce una presión del orden de ρ GH, donde ρ es la densidad, G es la gravedad y H es el alto, ¿sí? Entonces, esas son las presiones que estoy aplicando. Entonces, como yo estoy diciendo que la presión aquí es cero, entonces lo que yo realmente estoy midiendo es el delta de presiones. Porque esto tiene una presión y es la presión atmosférica, pero la presión atmosférica está en todos lados. Entonces, si yo la pongo en ambos lados, cuando yo saco el delta, pues se remueve. Entonces, ¿uno cómo hace el análisis de la viscosidad? Entonces, lo primero es que yo me paro en medio del canal y mido tantas partículas como sea posible. O sea, hay una cosa que se llama el teorema central de estadística y es que las cosas tienden a distribuirse gaussianas. Uh, y bueno, digamos, es la probable, esa es la distribución más probable. Entonces, a menos de que haya algo más, lo más probable es que las cosas se puedan describir como si fuese gaussianas. Entonces, eso quiere decir que uno necesita medir al menos como unas 30 o 35 partículas para poder decir que esa distribución es representativa, ¿no? Pero usando equipos automatizados y eso, no hay problema, o sea, uno puede medir 300 partículas, 1000 partículas sin ningún problema, ¿no? Pero la idea es que yo hago esa medición y esa es mi estimativa de la velocidad máxima. Sabiendo la velocidad máxima, yo puedo saber cuál es la velocidad media, y sabiendo la velocidad media, yo puedo saber cuál es el flujo volumétrico, que es la velocidad media multiplicada por el flujo volumétrico, pero por el área. Y lo siguiente que hago es solucionar el circuito eléctrico. Entonces, este es el circuito que teníamos, si se acuerdan. Tengo dos tanques a distintas presiones, en principio, que fluyen por este sistema hidráulico. Pero el derecho de eso es simplificarlo, y la forma como lo simplifico es que la presión 1 y la 2 es la misma. Yo sencillamente lleno los dos tanques al mismo nivel. Entonces, esto lo que me permite es que yo una esto, ¿sí? Entonces aquí se simplifica porque estos son dos resistencias en paralelo unidas en serie con otras dos resistencias, ¿sí? Entonces, sencillamente yo averiguo cuál es esa resistencia, ¿no? Que tiene una expresión aquí. Y acuérdense que la ecuación dice que el gradiente de presiones, que es ρGH, es igual al flujo volumétrico, que yo lo sé porque sé cuál es la velocidad máxima y la velocidad media y todo esto, ¿no? Multiplicado por la resistencia hidráulica. Y la resistencia hidráulica depende de la viscosidad y de la geometría del canal. Entonces de ahí sale cuál es la viscosidad, porque yo sé cuál es la geometría del canal, yo sé cuál es el alto del, del tanque y etcétera, ¿sí? Entonces, cuando uno hace esto con el agua, le da, o sea, solo mirando partículas, no hicimos ningún tipo de otra medición. Mirando partículas en el tiempo, sale que la viscosidad es del orden de 1 milipascal segundo. Y sí, da muy, muy similar. Cuando ustedes hacen este experimento, da muy similar. Ahora, ¿qué pasa con el
perfil de concentración. Pues en este caso, de nuevo, vamos, los modelos, uno lo que hace es un modelo para simplificar, pero la idea es que aún sea útil, ¿no? Entonces, en el caso de el fluido, lo que supusimos es que la velocidad del flujo del fluido solo variaba en Y y era básicamente en X, ¿no? Entonces, en este caso, lo que vamos a suponer es que el fenómeno de difusión pasa en Z, que sería de izquierda a derecha. ¿Sí? No pasa en Y, no pasa en X, pasa en Z, que es de izquierda a derecha. Y esto está basado en la ecuación de difusión, que esta es, ¿no? O sea, dice la derivada de la concentración en el tiempo, o sea, cómo cambia en el tiempo la concentración, tiene que ver con la difusividad y con el laplaciano de la concentración. O sea, aquí vamos a hacer las mismas suposiciones que solo pasa en una dimensión, etc. Entonces, al final, yo tengo algo de este estilo, ¿no? Y es que la derivada en el tiempo de la concentración es solo la segunda derivada en Z, que es de izquierda a derecha. Y esto es lo que vamos a solucionar. Entonces, la solución de eso es esta ecuación. Es el complemento del error de función. Entonces, es una ecuación así integral, horrible, y listo. Pero lo importante entender es que la solución de esta concentración es la integral de una gaussiana. Eso es lo que va a ser importante. Porque como les dije, las gaussianas tienen propiedades y uno puede hacer uso de esas propiedades para solucionar el problema, ¿sí? Es una ecuación horrible, pero lo que sé es que la derivada de esa ecuación horrible es una gaussiana. O sea, las gaussianas son como unas ecuaciones que describen así como una campana, ¿sí? No sé si ustedes se acuerdan de física o en matemáticas. Y eso es todo lo que necesitamos. Entonces, ¿cómo pasa eso? Bueno, esta es una foto de uno de estos microfluidos que les digo. O sea, las tuberías de ingreso están acá y yo comienzo a contar la distancia desde que se juntan. De lo que ustedes ven, no sé si se alcanzan a ver, es que aquí hay tinta, aquí no hay tinta y el borde de tinta comienza como a crecer, o sea, se empieza como a abrir. Entonces lo que yo voy a hacer es medir a distintos puntos aguas abajo cuál es la concentración. O sea, lo voy a medir a una distancia de x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3, ¿sí? Voy a usar como una C, en donde de un lado hay un fotoemisor, un LED, y del otro lado hay un fotosensor. O sea, si este es mi líquido, yo pongo eso, yo básicamente lo que voy a mirar es cómo se atenuó la luz. O sea, yo sé cuánta luz estoy disparando y la estoy midiendo y si es menos, yo puedo saber qué tanto menos, ¿sí? Así de sencillo. Entonces, en cada uno de estos puntos, en estos cortes, lo que yo voy a tener es esto. O sea, yo hago mi medición, pero el sistema está calibrado para que los cambios en la intensidad de luz sean lineales con respecto a la concentración. O sea, esta es la intensidad de luz que yo recibo en el fotorreceptor. Y sub cero es la intensidad de luz que yo disparo. Y esto es la K minúscula es la constante de proporcionalidad, que no importa cuál sea, y C es la concentración. O sea, lo que estoy diciendo es que si yo tengo un líquido, disparo mi luz y pierdo el 10%, ¿sí? Si en vez de perder el 10%, pierdo el 20%, quiere decir que el líquido tiene el doble de concentración de la tinta, ¿sí? O sea que qué tanta concentración haya de la tinta es proporcional, es lineal con qué tanto yo pierda, ¿sí? Entonces, eso es todo lo que yo tengo que saber, ¿sí? O sea, les voy a mostrar una forma muy fácil en donde uno puede analizar sencillamente usando las propiedades de linealidad
y sencillamente usando las propiedades de las gaussianas. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué pasa. O sea, aquí les dije, hicimos 5 cortes, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, vamos a ver qué pasa en cada uno de esos cortes. Esta es la pinta. O sea, o sea, ustedes tienen esa C, este es el microfluido, lo pasan de lado a lado, ¿tá? Y le botan estos datos experimentales, ¿sí? Entonces, esto es una intensidad arbitraria, no importa el valor. Pero lo que están viendo es que la luz llega a total y en algún momento se absorbe y vuelve a subir, y donde hay esta forma, es ahí donde está el canal. O sea, el canal está en medio de estas dos líneas punteadas, ¿ok? Ah, esto es una representación pictórica de, de los datos. O sea, los datos realmente es un conjunto de puntos XY, ¿sí? O en este caso, X es Z, o sea, la coordenada en Z, y Y es la intensidad, ¿sí? O sea, esto es un poco de puntos. Y yo sencillamente los uno o los interpolo o eso. Entonces yo a eso le puedo sacar la derivada, ¿sí? O sea, yo tengo el vector de datos y yo puedo sacar la derivada y eso se hace con algo que se llama diferencias finitas. O sea, y puede tener muchas, o sea, yo puedo hacer muchas más, puedo envolver muchos más términos en la ecuación y hacerlo de una forma más precisa. Pero lo importante es que fundamentalmente yo estoy estableciendo una pendiente. O sea, si yo quiero sacar la derivada de algo, yo teniendo dos puntos, yo hago y1 menos y2 sobre x1 menos x2, ¿ok? Es un gradiente. Entonces, yo, punto a punto, yo puedo hacer eso y esto es lo que da. O sea, aquí como la curva no cambia, pues la derivada es cero, ¿sí? Aquí también cero. Pero pasa algo acá, ¿no? O sea, donde está el canal, pasa algo, ¿no? O sea, que hay unos efectos de borde que uno los puede remover y eso, ¿no? Pero aquí es la parte importante y es lo que le estaba hablando de la gaussiana. Entonces se da cuenta, esta es la ecuación que es horrible y que si yo saco la derivada me da una gaussiana, ¿sí? Esta es la campana. Entonces yo voy a usar las propiedades de eh, las gaussianas y las propiedades de la linealidad para entender qué está pasando. Entonces, lo primero que va a hacer es que como el sistema es lineal, lo puedo normalizar. Normalizar quiere decir que el pico, en vez de ir de 0 a 3,5, va a valer de 0 a 1. O sea, lo que yo hago es estirarlo o encogerlo para efectos de que el pico ahora valga 1, ¿sí? Eso es normalizar. Y ahora, lo que dice la gaussiana es que el ancho del pico al 50% se llama 2W y sale de las propiedades de las ecuaciones gaussianas. Entonces, yo para cada perfil que yo saqué, o sea, acuérdense que estoy midiendo a varios puntos aguas abajo. Entonces, para cada uno de estos tengo uno de estos perfiles, le saco la derivada, lo normalizo, mido el ancho del pico en la mitad y eso es 2W. Y las ecuaciones de difusión son tales que la difusividad está relacionada con W de esta forma, ¿ok? Entonces, yo en principio tengo la misma difusividad. O sea, la difusividad es la propiedad que describe la difusión en el material y es una constante. Entonces, hay una sola difusividad. Y yo tengo tantas Ws como puntos en X yo medí, ¿sí? Y la pregunta del $1.000.000 es, ¿qué es T? ¿Ok? Y en este caso, lo que nosotros hacemos es darnos cuenta que el, ah, em, pues que los fenómenos físicos que describimos son independientes, o sea, están desacoplados
y por eso es que pudimos medirlos sin más ni más, o sea, describirlos sin más ni más. O sea, cuando estábamos haciendo las consideraciones eh, de fluidos, no tuvimos en cuenta que había una cuestión de difusión, ¿no? Porque estaban desacoplados. Y en este caso lo mismo. Pero, si bien es cierto que están desacoplados, ocurren en paralelo, o sea, están sincronizados, ¿sí? Entonces, de ahí es donde sale la variable del tiempo. Entonces, la idea es esta. Imagínense que ustedes están en una barca y la barca está amarrada al puerto, está anclada, no sé, y la liberan, ¿sí? Y ustedes quieren saber qué tan lejos están del puerto en un momento dado, ¿no? Entonces, imagínense eso. Entonces, ustedes pueden medir el tiempo y la idea es que si ustedes saben cuál es la velocidad media del río, ustedes pueden saber qué tan lejos están del puerto, ¿sí? Y entre más tiempo pase, pues están más lejos. Entonces, esa es la idea, ¿sabes? Que básicamente, cuando yo cuento mi coordenada desde cero, desde la primera vez que se encontraron los dos flujos, el de con y sin tinte, qué tanto tiempo ha pasado tiene que ver con qué tan lejos hice la medición, ¿sí? En este caso fue un tiempo 4 por la velocidad media, este es el tiempo 3 por la velocidad media, tiempo 2, ¿sí? Entonces, como yo sé la velocidad media, porque yo la sé de del análisis hidráulico, y yo sé cuál es la coordenada en X en la que hice mi medición, yo puedo saber cuál es el tiempo, ¿no? Pero es un tiempo como correspondiente, ¿sí? Entonces, esto lo que hace es destrabar todo, porque ahora lo que yo tengo es un grupo de puntos en donde, o sea, yo tengo tantos puntos como sitios en donde hice la medición de la intensidad, ¿no? Del perfil de concentración. Y en cada punto que medí, yo tengo un tiempo que tiene que ver con qué tan lejos está de la primera vez que se encontraron. Y tengo una W. Y W es la mitad del ancho del pico al 50%, ¿sí? Entonces yo con eso ya lo puedo sacar, ¿no? O sea, esta es la ecuación. Entonces yo puedo ver, o sea, yo puedo pasar todo este denominador al otro lado. Entonces yo tengo que W cuadrado es una función del tiempo y de la difusividad, y la difusividad en principio es constante, ¿no? Es una propiedad. O sea, aquí vamos a usar exactamente lo mismo que hicimos la vez pasada, y es, vamos a linealizarlo, pero de nuevo, o sea, cuando en ingeniería uno habla de linealización, usualmente se refiere a un punto de operación y qué pasa si opera alrededor, pero aquí es algo general, o sea, uno lo que hace es unas transformaciones en donde las variables nuevas son lineales en todo sentido, ¿no? Para todos los casos. Entonces, en este caso, nosotros vamos a llamar que W cuadrado es W gorrito. Y eso es toda la transformación que tenemos que hacer. O sea, básicamente, si yo digo que W cuadrado depende de esto, y yo digo que W cuadrado es una nueva variable W gorrito, W gorrito es lineal con respecto a esto. Eso es todo lo que estoy haciendo. Entonces, yo tengo tantos puntos como hice mediciones, ¿sí? Y los pongo en términos de W cuadrado y del tiempo. Y de la pendiente, pues me sale la difusividad, ¿no? Entonces, si ustedes hacen esto con agua, tienen que dar del orden de 0.01 en el sistema MKS, ¿sí? Y sí, da muy similar. Entonces, dense cuenta que básicamente lo que pasó es que el microfluido lo que hizo fue desacoplar los fenómenos físicos,
lo que nos permitió analizarlos independientemente. Pero al final, cuando quisimos cerrar el problema, tuvimos que hacer uso de que los fenómenos físicos eran simultáneos, o sea, que ocurrían en paralelo y podíamos saber qué estaba pasando. Y pues con eso nos permitió medir las propiedades de viscosidad y de difusividad solo observando partículas, ¿sí? O sea, digamos que la gracia de este módulo es que no medimos nada más, o sea, no medimos presiones, no medimos, o sea, todo es mirando. Entonces, eso lo que quiere decir es que no perturbamos el sistema, ¿sí? O sea, o sea, digamos, ustedes quieren medir la presión de una llanta, pues tienen que meter un medidor y sacarle un poquito del gas, ¿sí? Y eso, ese poquito del gas es ínfimo, pero en teoría perturba el sistema, ¿sí? En este caso no, porque las la luz no tiene masa y bueno, digamos, lo más inocuo que podemos pensar, ¿no? Bueno, entonces, hasta aquí es la charla de hoy y pues el laboratorio, el curso que estamos haciendo. Lo que les quería comentar es que aprovechen de las demás posibilidades que tiene el